Bienvenidos, vamos a hacer entonces una serie de videos sobre lo que es la pared abdominal y el conducto inguinal. Vamos a comenzar entonces con los objetivos de la sesión. El primero es identificar claramente los músculos que conforman a la pared abdominal. Vamos a reconocer además su irrigación y las anastomosis que se presentan en esta irrigación de la pared. Vamos a identificar las paredes del conducto inguinal y su contenido, que es una estructura muy importante que se va a ubicar dentro de esta pared como tal. Vamos a comenzar entonces con algunas definiciones. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es una fascia y lo que es una aponeurosis. Entonces, la fascia es una estructura de tejido conectivo que generalmente está recubriendo varias estructuras, no solamente músculos, sino que puede cubrir estructuras, órganos y estructuras vasculares. Mientras que la aponeurosis es la prolongación, si esto fuera una fibra muscular, es la prolongación del tendón del músculo y que se aplana y queda en forma aplanada, ¿sí? Y cubre también, pues puede cubrir otros músculos o otras estructuras, pero lo importante con la aponeurosis es que es una prolongación de un músculo o es una prolongación muscular, generalmente en forma escintada y, como les digo, es el tendón en forma aplanada de un músculo. Muy bien, ya una vez hemos definido esos dos conceptos, vamos a continuar hablando y describiendo los músculos de la pared abdominal. Antes de hablar de los músculos, vamos a dividir al abdomen en 9 cuadrantes. Esos 9 cuadrantes se hacen a través de dos líneas que se trazan a través de la línea medio clavicular, una línea que se traza a nivel de los bordes subcostales laterales y dos líneas que se trazan a nivel de las espinas ilíacas anteros superiores. De tal manera que el abdomen nos va a quedar dividido en 9 cuadrantes. Un primer cuadrante denominado el hipocondrio del lado derecho, un segundo cuadrante denominado el epigastrio, un tercer cuadrante denominado el hipocondrio izquierdo, un cuarto cuadrante denominado el flanco derecho, un quinto cuadrante denominado el mesogastrio o la región periumbilical, un sexto cuadrante denominado el flanco del lado izquierdo, un séptimo cuadrante denominado la fosa ilíaca derecha, un octavo cuadrante denominado la región hipogástrica y un noveno cuadrante denominado la fosa ilíaca izquierda. En cada uno de esos cuadrantes va un órgano, el cual domina, digamos, ese cuadrante, sin querer decir que no existan otros órganos en esos cuadrantes, pero vamos a nombrar, digamos, los órganos principales. Vamos a tener acá, a nivel del hipocondrio del lado derecho, principalmente un órgano muy importante, lo vamos a conocer muy bien en el sistema digestivo, que es el hígado con la vesícula biliar, ¿sí? Por este lado, en el lado del epigastrio, vamos a tener lo que es el estómago, como parte del tubo digestivo, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es el vaso. En esta región, a nivel de los flancos y de la fosa ilíaca derecha, vamos a tener lo que es el colon ascendente, ¿sí? Con el ciego, y aquí en la fosa ilíaca derecha, el apéndice cecal. Por aquí, en esta región, vamos a tener el descenso de lo que es el colon transverso. Aquí vamos a tener el colon descendente. Y por acá vamos a empezar a tener lo que es un colon que se llama el colon sigmoide, que finalmente va a terminar acá con el recto. Vemos que esta es como la prolongación o la proyección de los órganos acá. Toda esta región estaría ocupada por lo que serían los intestinos delgados. Y básicamente en esta región, el principal órgano, digamos, que se puede encontrar acá en esta región, es el útero en las mujeres. Entonces aquí vamos a tener las trompas uterinas, hacia afuera los ovarios, y aquí adelantico del útero la vejiga. Digamos que como órganos representativos de cada una de las regiones. Como les digo, puede haber otros órganos que ocupen las regiones, pero digamos que son los órganos que se proyectan con más facilidad. También tenemos que pensar que por acá en esta región, más o menos en este punto, estaría el páncreas que se iría dirigiendo hacia el vaso. Muy bien, una vez hemos revisado estas generalidades de los órganos, vamos a mirar las capas de la pared abdominal. Desde afuera hacia adentro las vamos a ir dividiendo en unas 9 o 10 capas dependiendo si tenemos en cuenta una capa que generalmente no se tiene en cuenta. Ya les vamos a hablar de ella. Vamos a tener la piel como primera capa. Vamos a tener una fascia superficial, ¿sí? Que se divide en dos fascias. Una fascia que se denomina la fascia de Camper, que es tejido graso como ustedes observan acá. Y esta viene seguida de una fascia que se denomina la fascia de Scarpa, que es tejido conectivo.
Entre estas dos fases generalmente puede haber un tejido graso, por eso les decía que hay una capa de tejido graso que algunos autores tienen en cuenta, otros no. Y después vienen las capas de los músculos. El músculo oblicuo externo sería el 4, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen sería el número 6. Después viene una capa de tejido conectivo nuevamente que depende de ese músculo transverso que se llama la fascia transversalis. Después la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal, que sería nuestra capa número 9 o 10, como les decía, si tenemos en cuenta esa grasa que les había enunciado. Muy bien, los músculos se van a organizar en un grupo de músculos laterales, en un grupo de músculos anteriores y en un grupo de músculos posteriores. Los músculos laterales en su orden de fuera hacia adentro son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Los músculos anteriores son el recto abdominal y el piramidal. Los músculos posteriores son el cuadrado y el psoas. Vamos a ir describiendo algunos de ellos y explicando algunas características. Vamos a describir entonces los músculos de la pared abdominal. Inicialmente tenemos el oblicuo externo. Aquí lo vemos entonces con sus fibras que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde las últimas costillas, insertándose acá en porciones de la cresta ilíaca y formando su aponeurosis, que es esta blanca que vemos acá, que es muy importante porque forma una estructura aquí en este punto, más o menos de aquí hasta acá, que se llama el ligamento inguinal. Y además de eso forma los dos pilares del orificio inguinal superficial, el pilar externo y el pilar interno de ese orificio por donde va a entrar el cordón espermático y que es una parte importante de ese conducto inguinal. Entonces notemos como las fibras del oblicuo externo van a ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Y vamos a notar ahorita que se van a cruzar con las fibras del oblicuo interno. Entonces acá su aponeurosis se continúa después y va a pasar por delante de este músculo que vemos acá, que es el músculo recto abdominal. La aponeurosis, como les decía, entonces va a pasar por delante y se va a encontrar con la aponeurosis del músculo del lado contrario, a nivel de una línea acá, toda una intersección acá en toda la mitad, que se llama la línea alba. Muy bien, después de comprender este músculo, que como les repito es muy importante por su aponeurosis, ya que forma parte de lo que es el ligamento inguinal y otros ligamentos importantes, y además forma parte o forma los pilares del orificio inguinal superficial. Después de este músculo tenemos el oblicuo interno, entonces noten como las fibras del oblicuo interno van en un sentido contrario, se cruzan en X con las del oblicuo externo, van de abajo hacia arriba podríamos decirlo, y van a insertarse también en esa cresta ilíaca en una porción de ese ligamento inguinal y también van a irse a insertar en las últimas costillas. Su aponeurosis igualmente se va a continuar y va a cubrir al músculo recto abdominal. Ahorita vamos a ver que hay una pequeña diferencia en diferentes porciones de la pared abdominal de cómo cubre ese músculo a este recto abdominal. Cuestión importante de este músculo es que forma este reforzamiento acá, ¿sí? Que es lo que se conoce como la hoz inguinal, que cuando se une con las fibras del músculo que vamos a ver, es decir, del músculo transverso, se va a formar algo que se llama el tendón conjunto. Entonces vamos a mirarlo más adelante. Tengan en cuenta y presente que estas fibras acá parcialmente se vuelven transversas y no hay que confundirlo con el músculo siguiente que se llama el transverso del abdomen. Aquí lo tenemos. Noten cómo sus fibras en casi todo su trayecto son transversas, ¿sí? Y cómo se diferencia una región por detrás del recto donde está muy bien reforzado, ¿sí? Por encima de esta línea que se llama la línea arqueada, vemos que está muy bien reforzado y por debajo de esta línea vemos que se ve transparente, se ve como si fuera trasluz y es porque solamente aquí va a existir lo que se conoce como la fascia transversalis. Si trazáramos una línea imaginaria, más o menos aquí estaría el ombligo, este sería el tercio inferior de la distancia que está entre el ombligo hacia la sínfisis del pubis, que es más o menos este punto. Ese tercio inferior va a tener estas características y se van a explicar, como lo vamos a ver ahorita, por las dimensiones de las aponeurosis. Aprovechamos acá y miramos el otro músculo de la pared anterior, que es el recto abdominal, con sus fascículos que vienen de las últimas costillas y el apéndice sifoides y terminan a nivel del pubis, de la cresta y la sínfisis del pubis, formando este músculo que tiene unas vainas tendinosas que lo subdividen y que en las personas que tienen bien formado el abdomen pues forman esa marcación que se da cuando está bien formado este músculo. Este músculo es muy importante por sus relaciones con las aponeurosis que va a adquirir con las aponeurosis de los demás músculos de la pared abdominal. Vamos a mirar a los otros dos músculos que hemos hablado, músculo cuadrado lumbar y al psoas ilíaco. ¿Listo? Esta es la porción psoas, este es el ilíaco y se van a unir acá al porte inferior para irse a insertar en el trocánter menor
del fémur. Este es el cuadrado lumbar, que es un músculo de la pared posterior, y aquí vemos con una vista inferior a el diafragma. Muy bien. Esto visto desde una vista interna, vemos entonces cómo las fibras del transverso se interdigitan con las fibras del diafragma, y aquí volvemos a ver la línea que les había anunciado, la línea arqueada. ¿Listo? Y vamos a ver otra línea que tiene esta forma de semiluna, y de hecho se llama la línea semilunar. Entonces estas dos líneas, la arqueada y la semilunar, son importantes y se van a ver con una vista posterior de la pared abdominal. Más o menos a este punto tendríamos lo que sería el ombligo. Entonces notemos acá cómo se ve unas fibras diferentes y notemos cómo empezamos ya a ver estos vasos que son muy importantes, que son los vasos epigástricos inferiores, y los vamos a ver ahorita, que son muy importantes porque nos van a ayudar a determinar si una hernia inguinal es directa o una hernia inguinal es indirecta. Aprovechando que lo vemos acá, vamos a nombrar dos estructuras también importantes. Aquí hay un ligamento que se llama el ligamento umbilical medial, que es el vestigio de lo que era la arteria umbilical. Aquí lo vemos que son dos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y un ligamento umbilical medio, que hay que diferenciarlo porque este es uno solo, y es el vestigio embriológico de lo que era el uraco. Muy bien, ya entendiendo esta pared, vamos a entender por qué existe esta diferencia entre la porción superior y la porción inferior de la pared. Estamos viendo acá la porción superior, entonces vemos como el músculo oblicuo externo pasa por delante de la vaina de los rectos, llega a la línea alba y, como les decía, se entrecruza con el de su lado contrario. Miremos qué hace el oblicuo interno. El oblicuo interno va a desdoblarse en dos hojas, una pasa por delante de los rectos y otra pasa por detrás del músculo recto abdominal, de tal manera que por detrás este músculo transverso solamente le queda un camino, y es pasar por detrás del músculo recto abdominal. Eso hace que la pared esté bien reforzada. Aquí atrás tenemos lo que es la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal. Miremos qué pasa en la parte inferior, donde veíamos que no estaba bien reforzado. El oblicuo externo pasa por delante, el oblicuo interno no se desdobla, también pasa por delante, y por lo tanto el transverso aprovecha y también pasa por delante de la vaina de los rectos. De tal manera que quedó reforzado por delante, pero por detrás solamente tenemos a la fascia transversalis, a la grasa preperitoneal y al peritoneo parietal. Eso hace que esta pared sea mucho más débil y mucho más propensa a alteraciones de su pared. Nuevamente vemos el uraco, el ligamento umbilical medio y los ligamentos umbilicales mediales con la arteria o el vestigio de la arteria umbilical, la porción no permeable de esta arteria umbilical. Aquí en este cuadro van a encontrar un resumen de los orígenes e inserciones de los músculos. No las decimos en detalle, pero acá en el cuadrito las pueden repasar. Vamos a hacer algunas anotaciones importantes. Sobre el oblicuo externo, recordemos que va a formar esas dos importantes salientes, que son la entrada del anillo inguinal superficial y la formación del ligamento inguinal. Tanto el oblicuo interno como el transverso van a tener inserción en ese ligamento inguinal, y además cuando se unen van a formar ese tendón conjunto, cuando se unen las fibras de los dos, que es el mismo o es la misma os, ¿sí? La misma os inguinal. Sus funciones son muy parecidas, van a rotar y van a estar inervados por nervios intercostales, los últimos nervios intercostales, por el nervio subcostal, por el nervio hipogástrico y por el nervio ilioinguinal. El recto abdominal, por su parte, va a estar inervado por nervios intercostales y por el nervio subcostal. En cuanto a su función, el músculo va a flexionar el tronco, mientras que los otros van a rotar el tronco. Y en cuanto a su irrigación, van a estar irrigados también por las arterias epigástricas superiores e inferiores principalmente. Este músculo es el músculo piramidal, es un músculo vestigial. Simplemente se los voy a dejar ahí para que vean sus orígenes e inserciones, pero es un músculo que normalmente no encuentran en todos los cadáveres.